Un gusto. Marco, vamos a cambiar completamente de tema y vamos a hablar de las cifras millonarias. Estamos impactados de la cantidad de dinero que están acompañando a cada uno de los candidatos que van a la primaria este fin de semana. Si la de gobernadores era impresionante, esta, afírmese. Ustedes han elaborado en la Fundación Sol un estudio que detalla cada uno de ellos. Por favor, revisémoslo. Revisémoslo. Estos son datos públicos. Afortunadamente el CERVEL hace un tiempo atrás permite que cualquier persona pueda meterse en los datos y registrar y poder visualizar quién está aportando a qué candidatura y cuáles son los montos. Hasta el momento, todavía hay algunos días más y el viernes el CERVEL va a hacer su última actualización antes de las elecciones primarias del domingo. Hay casi 1.000 millones de pesos involucrados como aportes, como donaciones para ambas primarias, las primarias de Chile Vamos y las primarias de Apruebo Dignidad, ¿no? Y aquí está el desglose de los montos, de estos casi 1.000 millones, 985 millones. El primer lugar está Mario Desbordes, del Pacto Chile Vamos, que ha recibido en total 244 millones de manera directa. ¿Qué significa eso? Que hay gente que ha querido aportar a través de donaciones directamente a su campaña. Exactamente, ¿no? Y ahí hay varios ítems. Está el aporte público, vale decir, aparece explícitamente el nombre de la persona que aportó. De hecho, después probablemente vamos a ver el detalle de cada uno de los candidatos. Y también aparecen algunos aportes sin información cuando son montos más pequeños, ¿no? Podría ser objeto de que la persona diga, ¿sabes? Yo no quiero que se sepa mi nombre cuando son montos más pequeños. Perfecto. Y también está incluidos los aportes que realiza un partido. En este caso, el partido de Mario Desbordes, que es Renovación Nacional, realiza un aporte importante, lo vamos a ver en detalle más adelante. Adicionalmente, los partidos políticos vinculados a cada uno de los candidatos pueden también recibir un aporte, que puede ser un aporte propio, aparte del que recibe el candidato para la campaña primaria, con ese giro, ¿no? Y en este caso, Renovación Nacional computa 70 millones de pesos como un aporte para la primaria, principalmente son aportes propios del partido. Y ahí llegamos a 314 millones de pesos de fracción para Mario Desbordes, quien es la persona que lidera en aporte en estos momentos la campaña primaria. Ese es el número uno. Exacto. Número uno. Número dos, Sebastián Sichel. Los aportes de Sebastián Sichel son un poco más de 210 millones de pesos. No hay aportes de partido porque él no pertenece a ningún partido, él es independiente, sí, ¿no? Está en la primaria de Chile Vamos, pero es independiente y está en segundo lugar con ese monto que se compone principalmente de aportes de distintas personas vinculadas al mundo empresarial. Después vamos a ver el detalle, donde se puede identificar. No es que aporte la empresa, sino que aportan las personas, son aportes individuales, no pueden aportar las empresas, son aportes individuales y uno puede identificar qué grupo pertenece a esa persona, dónde trabaja, para poder ver algunas asociaciones. Claro. En tercer lugar está Ignacio Briones, del partido Evópoli, con 195 millones de pesos en aportes individuales. ¿Y Evópoli no le dio ni un peso al candidato Briones para llevar a cabo su campaña? Lo vamos a revisar después, pero Evópoli sí realizó un aporte, pero no recibió un aporte especial Evópoli como partido para la primaria. Evópoli sí como partido le hizo un aporte a Ignacio Briones. Y en cuarto lugar está Joaquín Lavín, que tampoco recibió un aporte especial, ¿no? La UDI no recibió un aporte especial para las primarias y vamos a ver que al parecer tampoco Joaquín Lavín recibió un aporte del partido. Eso lo vamos a ver en detalle en un rato más y son casi 142 millones de pesos en aporte. Si se fijan, número 1, número 2, número 3, número 4, Chile Vamos. Exacto. Si uno saca una cuenta rápida, prácticamente el 88% de todos los recursos involucrados en primaria hasta el momento se circunscriben al Pacto Chile Vamos, a la primaria de Chile Vamos. Claro. Y después aparecen los dos candidatos de Apruebo Dignidad. Está Daniel Jadwe, que recibe un poco menos de 30 millones en aportes individuales, y el Partido Comunista, para las primarias recibe cerca de 37.600.000 pesos, principalmente aporte propio, que realiza el propio partido, y en total esto suma un poco más de 66 millones de pesos. Y finalmente, muy cerca, con más aportes individuales, ¿no? Pero con un aporte muy bajo directo del partido, que recibe el partido directamente, está Gabriel Boric con 56.715.000 pesos de aportes individuales, y el partido al cual él representa, que es Convergencia Social,
recibe para las primarias 85.000 pesos. 85 lucas. ¿Quién le puso los 85 lucas? No hay error de tipeo. Tengo una mosca, perdón. La mosca se viene a meter en la conversa. No hay un error de tipeo, Marco. No, al menos eso es lo que está en el CERVEL, ¿no? Lo que está No es que inscrito en el no CERVEL. sé, que son 85 lucas. 85 ¿Quién fue el pesado que pasó las 85 lucas? Porque eso parece, ahí tenéis, a que te hagáis la campaña, Lo 85 más lucas. probable es que sea aporte propio del partido de Convergencia Social. Pero ¿cómo te ponía? Tal vez lo hicieron como para marcar la diferencia con los otros partidos. Uy, a lo mejor hicieron una Básicamente, yo miren con lo que poquito que pongo, miren Claro. lo mucho que vamos a hacer. Me Exacto. parece que es un buen mensaje comunicacional. Y ahí en total llegamos a 56.800.000 pesos, de los cuales si los desglosamos llegamos al total de casi 1.000 millones, 877 millones serían los aportes directos a las candidaturas, que incluso pueden provenir de los partidos, Claro. y 107 millones aportes a los partidos para las primarias, que principalmente son aportes propios que cada partido realiza a sí mismo. Es llamativo que de los 1.000 millones, de los casi 1.000 millones, un poquito más de 800 millones los tiene concentrados Chile Vamos. Exacto. Y un poco más de 120 de millones. 120 los 120 tiene, millones los tendría. tiene Profesor, a Pro Dignidad. Así ahí es. tengo una Pero- duda, porque Pero ahí hay que hacer un alcance y me parece súper necesario al tiro, Claudio, que es los aportes que han recibido los candidatos. No es cuánto ellos han gastado necesariamente, porque mucha gente dice, oye, pero si vemos estas cifras no es tanto en comparación, por ejemplo, a lo que pasó con las candidaturas a gobernadores. Recuerden que Catalina Parot, cuando se presentó a gobernador de la región metropolitana, pidió un crédito por más de 700 millones de Exacto. pesos. El gobernador electo, Claudio Orrego, gastó alrededor de 400 millones de pesos, si no me equivoco. Karina Oliva eran 200 y tantos. O sea, estos son los aportes que han recibido, pero además de esto, ellos además pueden pedir al Banco Estado un crédito para financiar sus campañas. Eso aparecería también en el CERVEL, Ya, y eso pero no al ha menos aparecido. no ha aparecido. O por el sea, momento. entonces Esto es lo que ellos tienen. los candidatos a primarias han gastado o tienen menor presupuesto que lo que pasó a gobernadores. Exacto. Esto después, efectivamente, ellos tienen que demostrarle a CERVEL que lo gastaron. Y eso es la fase final, Ya. ¿no? Porque esto es lo que ingresó, pero después hay que ver cuánto se gastó, si efectivamente se gastó todo lo que recibió. yo esta dinámica la entendería en el evento que ocupará como la ley de donaciones, básicamente que si tú como empresa lo aportas, eventualmente tienes algún Super 8 tributario, Beneficio, profesor. Claro, pero en este caso, ¿cierto? Son personas individuales quienes aportan. Y pero también te podría beneficiar en tu declaración de impuesto a la renta como persona natural. Ahí habría que ver. Yo no soy especialista en el tema como tributario de donaciones individuales, porque efectivamente vamos a revisar el detalle y aparecen nombres de personas y aparecen personas donando 10.000 pesos. 10.000 pesos. 5.000 pesos, ¿no? Por ejemplo, se da mucho en las campañas de Jadwe y Boric, Ya. no en las campañas de Chile Vamos, donde aparecen muchos aportes. Vamos a ver que en general los aportes de Bor, de Sichel, Briones y Lavín son pocos, pero son muy cuantiosos. Ah, En cambio, la perfecto. cantidad de Son pocos, aportes, pero el bueno. número de personas que se metió al CERVEL y dijo yo voy a apoyar, en el caso de Jadwe y Boric son muchas personas. En el caso de Boric llega a más de 1.000 aportes de Revisemos, montos más pequeños. Marco, por ejemplo, la candidatura de Daniel Jadwe. Perfecto. ¿Quiénes financian las primarias presidenciales? La candidatura de Daniel Jadwe recibe más de 29 millones de pesos al 9 de julio, y entre sus principales aportantes se encuentran Gonzalo Montoya, Camila Vallejo, Carmen Hertz y Carol Cariola. Ahí están el detalle de cuánto de cada uno aportó. Exactamente. Mauro Tamayo, el alcalde de Cerro Navia. Así es. Y el alcalde de Macul es Gonzalo Exacto. Montoya en el monto más alto, que es 2 millones de pesos. Entonces, tenemos al alcalde de Macul como el aportante mayoritario, con 2 millones de pesos, la diputada Camila Vallejo, la diputada Carmen Hertz, la diputada Carol Cariola, diputadas con 1 millón de pesos cada una. Con 1 millón de pesos también el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, con 950.000 pesos el alcalde de Canela, con 900.000 pesos, si no me equivoco, el Sí. director de la Salud Municipal de Recoleta, también está Guillermo Telier, diputado con 750.000 pesos, posteriormente el diputado Boris Barrera con 600.000 pesos, hay un ex asesor en gestión de calidad de Recoleta, el director del Departamento de Educación de Recoleta, la diputada del PC también, el diputado del PC, Lautaro Carmona, también hace su donación. Oiga, no es por ser mal pensado, pero yo sé que las donaciones pueden ser voluntarias, pero eventualmente hay muchos cargos que en la municipalidad podrían depender del nombramiento del alcalde. Y eventualmente ahí puede existir algún tipo de presión o de juego que no me gustaría mucho. Es transparente, pero no se ve muy bueno cuando tu empleado te aporta dinero en tu candidatura. Me parece que
no ayuda mucho a la transparencia de la municipalidad. Lo pongo como arriba de la mesa eso. Ahora, eso es lo bueno de que ahora podemos hacer esos análisis. Claro, podemos verlo. Nadie sabía nada. Exactamente. Efectivamente, se pueden hacer distintos análisis. ¿Qué uno puede concluir si ve la estructura de aportes de Jadwe? En primer lugar, que no hay ningún aporte, superior a 5 millones. Vamos a ver las otras candidaturas que sí existe eso. Esto es muy importante. Esto es una descripción para identificar a la persona, pero estos son aportes individuales. Sí. ¿No? Esto no significa que alguien a través de la institución en la cual trabaja hizo el aporte. Son solo aportes individuales los permitidos. Y si ustedes se fijan, en general aparecen los más importantes. Nosotros cortamos en cerca de 100.000, 110.000 pesos porque la lista es importante. Después aparecen 381 aportes sin identificar, porque son montos pequeños. Vamos a ver que en muchos candidatos existe un porcentaje sin identificar, que en total esos 381 aportes suman un poco más de 10 millones en su conjunto. Claro. Y después tenemos aportes menores a 110.000 pesos, que son 359 más. Si hubiéramos puesto todo en la pantalla. Profesor, para hacer un aporte a una campaña en estos términos, hay que ir al CERVEL, hacerle un cheque, se le hace una transferencia. ¿Cómo se hace para quedar registrado de esta manera? ¿Le paso un cheque al candidato? ¿Cómo lo hago? Es directo a través del CERVEL, pero hay algo muy interesante. El candidato o candidato, bueno, en este caso ¿puede solo candidato. rechazar? Exactamente. Tiene derecho a rechazar el aporte. Entonces, supongamos lo siguiente, es lo bueno de este espacio más transparente que años anteriores. Supongamos que a Jadwe le donara, no sé, Piñera, no sé, claro. Nos vamos en extremo. Y después Jadwe dijera, pero es que yo no sé, me donó, yo no tenía nada que hacer. Él puede rechazar aquello. Claro. Efectivamente dice, no, yo no voy a aceptar. Es que es muy bueno, eso es muy buen mecanismo para proteger la independencia, me imagino, de cada candidato. Si no, sería muy fácil manchar a un candidato. Que venga una persona ligada al bando contrario y decir, yo estoy financiando a este señor, o no. Chuta, se demuestra y hasta ahí no va a llegar el candidato. Para eso ayuda. Yo te puse 50 millones, 100 millones y te cobro directamente por favor. Un gran empresario que te digo, oye, yo te puse los 100 millones, está clarito ahí. Exacto. Perdón, solo una cosita chiquita, Julia. Y aquí se ve el efecto del aporte pequeño de muchas personas, ¿no? Si uno suma los sin identificar, que en general son montos más bajos, y los otros aportes menores a 110.000 pesos, llegamos a más de 700 aportes con montos más pequeños. O sea, hay muchas personas aportando poco. Ahora, esto me llama la atención porque dentro de lo que es precisamente las candidaturas de estos candidatos y las campañas, ellos hacen un llamado a la gente a que aporte. Yo no me acuerdo de campañas anteriores, ni tampoco en la franja electoral en donde apareciera el chanchito de Jadwe, o sea, de Boric, diciendo tu aporte, esta campaña la aporta o la construye la gente, tu aporte acá, la de Sichel también, como levantando fondos también dentro de la franja electoral. Eso los hace particularmente curiosas. Curioso, ¿verdad? Al final del momento de la franja electoral, yo veía algunos casos donde efectivamente aportemos, hagamos entre todos la campaña. Y eso antes no se daba jamás. No se daba, no. Bueno, ya vimos lo que pasa con el candidato Jadwe, vamos ahora con el candidato de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Claro, en el caso de Mario Desbordes, fíjense que de los 244 millones que entran directo a su campaña, porque tanto en Jadwe hay un aporte adicional al partido que podría destinar a apoyar la candidatura de 37 millones, aquí adicionalmente el partido recibe 70 millones, que es aporte propio. Pero además, el partido hace una transacción directa, un aporte directo a Mario Desbordes de 200 millones. O sea, que gran parte de los 244 millones que recibe son 200 millones. Entonces también uno escuchó cuando el candidato decía, mi partido me está dejando solo, hay fracciones de los partidos. Acá hay una señal importante. Es el único candidato, el único que recibe un aporte tan sustancial de un partido político de manera directa. Perdón, más que el candidato Desbordes decir que su partido lo está dejando solo, es el diputado Tomás Fuentes, que ha instalado eso como un dogma en los distintos medios de comunicación, diciendo que hasta el día de hoy la mitad de la directiva, supuestamente según su versión de Renovación Nacional, no va a votar por él. Yo creo que hay que hacer una diferencia. Han sido los disidentes dentro de Renovación Nacional y eso viene a demostrar precisamente que el apoyo de la mesa directiva y que el partido lo tiene. Exacto. ¿No? Y ahí aparecen aportes ya, obviamente ninguno se va a comparar a los 200 millones del partido, pero aparecen aportes de 2,5 millones, 2 millones, de algunas fundaciones. Por ejemplo, Juan Carlos Mella, que es parte de la Fundación Educacional Cronos, ¿no? Después aparece... ¿Ese es un colegio particular? ¿Tiene subvenciones a lo largo de Chile o no? Así tengo entendido, sí.
que recibe subvenciones. Es complicado, ¿sabes qué? Claudio, como abogado, ¿a ti te llama la atención eso? ¿Por qué? Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, que el partido de una nación es parte del juego de la política, del movimiento de la plata de las políticas, y es como casi como lo encontraría como normal. Y es legal. Pero es legal. No, todo lo que estamos viendo es legal. Sí. Todo es legal. Lo que pasa es que cuando yo veo él como candidato, podría haber depurado un poquito su campaña. ¿Qué tiene que hacer alguien con, por ejemplo, cuando vas a ser presidente de la República, vinculado al área de la educación, donde sabemos que hay un tremendo negociado, donde sabemos que las cosas están re complicadas, que aparezca poniéndote un billetón arriba de la mesa en tu candidatura? Me parece que ahí es donde comienza a ponerse la lista fea, porque ahí es donde tú deberías haber dicho, ya con los 200 millones del partido me las arreglo, y el resto de los empresarios les comienzo a decir que no, salvo que sean empresarios, no sean fundaciones que de verdad no tengan ninguna vinculación a nada. Pero estas empresas a veces están muy cuestionadas en el área de la educación, muy cuestionadas. Y esos análisis justamente se pueden hacer y permiten hacer reflexiones mayores. Eso es lo interesante, ¿no? En el fondo, cuáles son los límites de decir yo acepto, porque podría no haber aceptado, por ejemplo, esa donación. Claro. Ahora está también la donación de Isabel Esther Jiménez, que es su madre, y de María Isabel Desbordes, que es su hermana. Ambas aportan 800.000 pesos. Acá aparece la familia también aportando cosas que en el caso de Daniel Jadue no aparecía. Así es. Aquí, efectivamente, acá están dos casos, y esto se vio mucho, por ejemplo, en algunos casos en la campaña de constituyentes. Claro. El caso de Hernán Larraín Mate, donde su familia, mamá, papá, hermanos, primos, le aportaban muchos millones de pesos, y eso está todo también disponible en CERVEL. Nosotros también hicimos ese análisis. Acá hay un caso que en menor medida, ¿cierto? Pero también hay un aporte sumando 1.600.000 pesos. De las medidas, entre las medidas, las posibilidades de la madre y la hermana aportan a la campaña. Exactamente. Revisamos el siguiente. Ya vimos a Daniel Jadue, vimos a Mario Desbordes, y ahora continuamos con el candidato que va por Chile Vamos, Sebastián Sichel. Sebastián Sichel, ¿no? Sebastián Sichel, aquí aparece un total de aportes de 207 millones. Nos faltó acá los aportes pequeños, ¿no? Que están aquí abajo, que en total se llega a los 210 millones, por eso hay una pequeña diferencia con el primer cuadro que vimos. Pero aquí aparecen los aportes ya más significativos, ¿no? Aquí aparecen los aportes sobre 5 millones de pesos. Entonces, si ustedes se fijan, al comienzo aparecen algunos nombres que quizás no son tan conocidos: María Alejandra Raymond, Raimundo Andrés Valenzuela, ¿no? Raimundo Andrés Valenzuela es presidente de una empresa vinculada al sector financiero, Primus Capital, y María Alejandra Raymond es su cónyuge, ¿no? Entre ambos están aportando aproximadamente 29 millones de pesos, si sumamos ambos. Ellos hacen un aporte distinto al resto, 14.567.500 pesos cerrados cada uno. Exacto. ¿Por qué, si él es presidente de Primus Capital y ella es cónyuge de él? O sea, yo la verdad no tengo idea quién es el que tiene la plata ahí, pero presumo, infiero, quizás es ignorancia, pero que él es el que maneja las lucas de la casa, por la pega que él tiene. Me imagino que maneja la plata. No quiero sonar machista, pero es muy raro que ella aparezca como cónyuge de él y ponga la misma plata. No entiendo. Es que el matrimonio está apoyándolo, ambos, no solamente él, esa es la idea. No es la empresa. O tiene tiene otra lectura, se puede hacer otra lectura para aclarar el tiro de la duda, porque salen los dos en el número 1 y número 2 y son marido y mujer. Exacto. Ahora, esto se vio también en la campaña constituyente, independientemente que acá está la estructura clásica patriarcal, hombre-mujer, ¿cierto? Pero en la constituyente se vio que estaba la hija, la hermana, el papá, la mamá, y entre todos aportaban, eran como múltiples aportes para que no todo quedara concentrado en una persona, ¿no? Porque también eso tiene un impacto. Si hubieran aparecido acá 30 millones de pesos en nombre de una persona, inmediatamente es el aporte más alto de Chile para las campañas en las primarias. Entonces tiene una serie de potenciales. Tiene toda la razón. Había que partir la cantidad, y partir la cantidad con quién mejor que con tu cónyuge, para que no fuera él. Solo él. Puede ser por transparencia, esto parece igual. Entonces llama la atención de inmediato. Y es un monto bastante particular: 567.500 pesos, 14.567.500 pesos. Yo creo que hay algo tributario detrás de todo esto, porque en definitiva ese monto me cuadraría que había algo ahí que ellos cuadraron en sus balances para hacer los aportes. Ahí hay obviamente una hipótesis interesante a analizar: por qué aparecen estos montos no cerrados, 1.500.000, etcétera. Después van apareciendo distintos nombres. Jorge Claro Mimisa es un empresario bastante conocido en Chile. Recordemos que era uno de los dueños principales de el antiguo nombre del canal del fútbol, ¿no? Ahora es TNT, no, CDF, ¿no? Era parte de CDF y aporta 14 millones de pesos. Y aparece después Patricio Artiagoitía,
ex vicepresidente de NAMI, Juan José Santa Cruz. Juan José Santa Cruz es uno de los empresarios muy cercanos a Sichel. Sí. Siempre ha estado cercano a la campaña, uno de la mano derecha de Sichel, aportando hoy 10 millones de pesos. Gilizasti, nos vinculado a la empresa Conchitoro, y expresidente de la CPC, 10 millones de pesos. Daniela Claro Figueroa, Jorge Matías Claro Figueroa, son hijos de Jorge Claro Mimisa. Entonces, nuevamente, la misma figura, 14 millones por Jorge Claro Mimisa. Y 9 millones más 9 millones de los dos hijos, ¿cierto? 18, sumamos 32 millones. ¿No? La familia ahí está aportando 32 millones a través de 3 personas. Y después aparecen otra más, no, se me había olvidado, María Francisca Claro Figueroa, otra hija más, 9 millones más, ya llegamos a 41 millones de pesos. Sí. ¿No? Ahí está la familia clave detrás de la campaña. ¿Y qué negocios tienen ellos, perdón? Ellos actualmente están director del grupo Prisma, son directores del grupo Prisma, pero antiguamente era dueño del canal del fútbol, ¿no? Y fue vendido. Oye, disculpe la ignorancia, pero ¿alguien sabe de dónde Sichel, con su origen humilde y todo, generó esta red de contacto con tanto empresario en el país? Pregunto yo, porque último, si fueran compañeros de colegio, de universidad, yo lo entendería, pero él, según tiene unos orígenes humildes, ¿de dónde generó este vínculo con el empresariado chileno y con toda esta gente? No sé, pero acuérdate cuando Evelyn Matei, actual alcaldesa de Providencia, todavía no se bajaba, y en alguna oportunidad dijo que no se engañaran porque Sebastián Sichel era el candidato del empresariado. Así es. Y Sebastián Sichel salió a desmentir esa información y ahí empezaron una serie de dime y direte. Bueno, lo apoya un cierto grupo de empresarios importantes de nuestro país. Porque ahí lo interesante de este tipo de análisis, que es información pública, que muchas personas pueden dar muchas opiniones, sobre todo en campañas políticas, se pone ruda la cosa, pero que hay datos concretos. Y efectivamente aparecen muchos empresarios, hijos de, hijas de, vinculados a los aportes, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos al hijo del senador de la UDI, Alejandro García Huidobro, que aporta 5 millones de pesos, ¿no? Y hay gerentes generales de distintas empresas. ¿Empleados públicos actuales que estén en el gobierno hay o no? Que no alcanzo a leer, yo de acá no veo nada, les contaré la sinceridad máxima. Aparentemente no. ¿Está limpio entonces de empleados públicos? No. Del gobierno de Ricardo. O sea, realmente el candidato del empresariado. Exactamente, hay un ex diputado que era Pedro Brown, que también es exdiputado. parte de la campaña de Sichel activamente, que formó el grupo Amplitud, ¿se acuerdan cuando salió de Renovación Nacional? Un grupo. Claro. Pero en general son muchos empresarios y familias vinculadas a grupos empresariales, ¿no? Apellidos que son más conocidos, Bofil, Agüero, hay varias personas vinculadas, por ejemplo, a los empresarios en general. Sí, llama la atención, como te digo, me llama la atención estos aportes familiares que se digregan en distintos integrantes de cada familia. ¿Es legal? Sí, es legal, pero me gustaría entender el por qué, si hay un trasfondo tributario o si simplemente cada uno quiso aportar, dijo, ya yo también quiero poner, ¿cómo lo ponemos? Y lo repartimos de manera distinta, ¿no? Porque no hay un tope para poder aportar como persona individual. Hay un tope, no recuerdo en este momento cuál es el valor exacto, pero hay un tope, eso es una cosa importante. Y lo otro, yo creo que hay un efecto comunicacional, ¿no? Que aparezca una persona con un aporte gigantesco y que vaya a ser el aporte más alto de todo Chile, sin duda tiene un efecto comunicacional, porque esto todos lo pueden hacer. Este análisis se puede hacer perfectamente y no va a pasar como colado, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, vamos ahora entonces con el candidato Joaquín Lavín de la UDI. Joaquín Lavín agrupa un poquito más de 140 millones de pesos en aportes individuales. Curiosamente no aparece un aporte de su partido. Sí, eso es lo que extraño, porque si Renovación Nacional aporta a Mario Desbordes, ¿por qué la UDI no da ningún tipo de aporte al candidato Lavín? Es una buena pregunta, ¿cierto?, para la UDI, porque efectivamente el aporte de Renovación Nacional no es menor. Eran 200 millones para Desbordes y aquí no aparece un aporte del partido. Y en general, si ustedes se fijan en Desbordes, Sichel no lo alcanzamos a ver, pero también en el caso de Lavín, los aportes pequeños son muy pocos. Los aportes pequeños son muy pocos, los aportes sin identificar son pocos. Estamos hablando que hay 27 aportes sin identificar por en torno a 24 millones de pesos. Y aquí podemos llegar incluso en la lista a quien aportó un peso, ¿no? Hay una persona que no sabemos quién puede Aldo ser. José Maldonado. Que es Aldo Maldonado, quizás está aprobando el sistema como... Marco Kremerman, sigamos revisando al candidato Lavín. Al candidato Lavín, muy bien. Candidato Lavín. Aquí aparecen nombres, ¿cierto?, bien emblemáticos. Tú ya lo mencionaste, 2 hermanos Solari y Donaggio de Falabella. Entre los dos suman
13 millones de pesos. Aparece alguien del grupo Hurtado Vicuña, que es un grupo económico importante en Chile también, con 5 millones de pesos. Ernesto Silva, Ernesto exdiputado de la UDI, Exacto. también empresario. Y es su jefe de campaña. Jefe de campaña. Es su jefe de campaña. Lo mismo con Santa Cruz, que dona 10 millones para Sichel. Aquí se da un fenómeno parecido que veíamos anteriormente. Pero aquí está el fenómeno interesante, ¿no? Cuando uno revisa los aportes pequeños o los otros aportes sin identificar de montos menores, aparecen números muy bajos. O sea, nunca vamos a llegar a más de 100 personas que donó 10 luquitas. Aquí no existe, en este mundo no existe eso. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué no hay personas, ¿no?, que le donen a estas campañas de manera más ciudadana, Claro. ¿no?, a escala humana, 10 luquitas, 15 luquitas? Y sí, eso aparece en la primaria de Apruebo Dignidad, donde efectivamente hay una gran cantidad de aportes pequeños. Claramente se dan esas dos tendencias y aparecen nombres de distintos grupos empresariales que están asociados a distintos candidatos. Sí. O sea, aparecen acá unos grupos, con Sichel veíamos que aparecía otro tipo de grupos económicos, y con Desbordes no estaba el grupo económico, sino que estaba el partido, que aportaba 200 millones y el resto eran funcionarios públicos. 24 millones el aporte de Desbordes, si tú lo desagregas, que aparece el primero, pero son 200 millones del partido Renovación Nacional. Así es. Solo 24 de donantes. Sin el partido, Desbordes el cuarto. El último en la derecha. Claro. El partido, el pez gordo que se pone El que ahí. le puso la... Claro, Y oye, además, y 200 millones. Ahora, ¿por qué, Julia? La gente podría preguntar, ¿y por qué el partido le pone plata? Porque el partido recibe financiamiento público a partir de los votos que obtuvieron los diputados de ese partido en la última parlamentaria. Ahí nace ese aporte que recibe De ahí viene el billete. Perfecto. Y como Renovación Nacional, en la última elección, que espero que sea la última, pero la última, ¿ya? Fue el partido más grande de Chile y eligió 36 diputados, la bancada más grande, ahí llega el billete. Perfecto. Impecable. Vamos entonces con el siguiente candidato, representante de Evópoli, Ignacio Briones. Ignacio Briones, ¿cierto? Acá aparece una cantidad de aportes también importante, casi llegando a los 200 millones de pesos en aportes individuales. Aquí sí aparece un aporte de partido, pero mucho menor que Renovación Nacional, por lo que decía Francisco, ¿no? Porque los diputadas electas son proporcionalmente, son poquitos. Entonces aquí el aporte del partido directo a la candidatura son 15 millones de pesos. 15 millones de pesos de Evolución Política o Evópoli. Y el resto son aportes individuales y van apareciendo los grupos empresariales. Aquí no habíamos visto Bernardo Larraín Mate. Aquí aparecen los nombres completos y quizás algunos no estamos acostumbrados, pero es Jorge Bernardo Larraín Mate, que es el expresidente de la SOFOFA, director de la empresa Colbún. Perdón, ¿Sí? Sandro Solari no le acaba de donar recién Es que reparte, a Julia. Joaquín Lavín y ahora le dona 7 millones a Ignacio Briones. Así es, ¿no? O sea, una persona puede donarle a todos los candidatos. Pero si puede apostarle a varios caballos, pues y el que gana, gana. Lo que pasa es que antes, un mismo grupo o una misma persona le ponía a todos los caballos. Sí, taca, pero- taca. Ahora yo estaba con el Pero ojo justo ojo, puesto en eso. Y no se había dado hasta Sandro, ahora. le donó 7 millones a Briones y 6 millones a Joaquín Lavín. Exacto. Le O cae sea, mejor su Briones. candidato Ándate. sería- Le cae mejor Briones. un palito más allá. Claro, digo yo, porque el único que hasta el momento se ha repetido. Así es, ¿cierto? Ahí está el hermano también que agrega 7 millones más en el Es caso de Sandro, Lavín, que ¿cierto? era Es Sandro en Piero. ambos lados. Claro. Y Sandro es el que se repite Perfecto. en Ya. Briones y en Lavín. Sigamos con Briones. Y en Briones, bueno, aparece Bernardo Larraín Mate, como les decía Lo mismo, anteriormente. claro. Lo mismo, y aparecen otros gerentes de empresas, por ejemplo, gerente de mina en Codelco, división Ministro Ales, 3 millones, Daniel Ignacio Cavada, Cristian Felipe Menichetti Pilasi, de la empresa Patio Comercial, el aporte más importante, 12 millones de Juan pesos. José Obaj. Exactamente. Juan José Obaj. Él es su... Es que debe ser el hijo, ¿eh? Sí. Ah, es el hijo. Porque Obaj, acuerda que el Obaj padre era Pathfinder, ¿te acuerdas del grupo económico? Exactamente, claro. Con Marcos Cariola. El hijo, yo creo, porque ese fue ex jefe Sí, claro. de gabinete de este año del El Ministerio de hijo. Hacienda. Pero trabaja con él en su campaña. Sí. Sí, claro. ¿Hay empleos públicos ahí, Marco, en ese listado? ¿Actuales, A ver, vigentes?
vinculado a gerente de Codelco, indirectamente, ¿cierto? Una empresa ¿Qué opina pública. usted, don Francisco, de que empleados públicos actualmente en sus cargos estén aportando directamente a las campañas? Yo también lo cuestioné en el tema de Jaude porque habían funcionarios municipales aportando directamente pero a la es campaña. plata de ellos, Claudio. Sí, no está bien, pero cuando es su empleado y depende de su pura confianza, o sea, si depende de usted el cargo, el nombramiento, la remoción de la persona y aportando su campaña, ¿no se ve un poquito feo, un poquito como raro? Tiene esa tensión, pero aquí en general lo que estamos viendo... de partida el Que yo digo, porque si vamos a limpiar el juego de la política, ¿por qué no limpiamos completo esas cosas como que no, las empresas no aportan, pero sí los particulares? ¿Y qué particulares? Todos los que quieran. Y al final igual se generan cuestiones feas. Pero es que la única manera de limpiarlo es que el aporte sea solo del fisco. No, que el Estado exactamente, que el Estado se encargue de campañas austeras para uno, 30 millones para cada uno en campaña. Es que no se metan los privados, ¿cierto? Por eso. Que todos los chilenos financiemos la política. Pregúntale a los chilenos si están dispuestos a poner... Pero si no estamos hablando de plata cantidad para financiar la millonaria, estoy política. hablando de 30 millones de pesos, se han gastado cuántos farreándose la plata y aquí van a por aquí 100 millones de pesos que lo dividan entre 4 candidatos. 25 millones de pesos cada uno, todos con igualdad de armas. ¿Qué igualdad, qué justicia más grande? Pero Sí, además, oye, Claudio, también hay que y- tener en cuenta que los presupuestos que se están gastando en política, o sea, lo vimos... Son brutales, los topes son enormes. 740 millones de pesos en los tiempos que corren parece realmente arbitrario y absurdo. O sea, los topes son... ¿Cuál es el tope de cada aporte, Francisco? Mire, yo recuerdo que en el caso del gobernador de Santiago eran 1.800 millones de pesos. Esa Claro, es una plata 600, una re- locura. Y además, hoy, en los tiempos de hoy día, como decía la Juli, en el contexto que estamos viendo, pero además en que la manera de hacer campaña es mucho más digital. Bueno, quiero hacer una decirles que hoy campaña día mucho más efectiva. asumió en la región de Coquimbo una gobernadora que fue en la lista del Partido Ecologista Verde. Sígueme bien. No gastó un peso en campaña en la calle. Perfecto. Cero. Toda la campaña la hizo en redes sociales. Y ganó. Listo, ¿qué mejor prueba? Es la gobernadora que yo creo que... Mira, en el programa que estaba con Lavín estaba en Coquimbo. Entonces contaba que la sorpresa en Coquimbo de la élite de Coquimbo es cómo esta ciudadana, que no la conocía nadie en la calle, sí la conocían en las redes, pasó a segunda vuelta y ganó la segunda vuelta. Y pónganos. Sí, es que ahí está el ejemplo más claro de que hoy día O hay Mondaca en Valparaíso. plata que se está quemando, botando a la basura. Catalina Parote, otro gran ejemplo de la otra cara de la moneda. Vamos a seguir revisando el detalle de esta información. Estamos con Francisco Vidal. Estas cosas se devuelven después. ¿Cómo se puede hacer esto más transparente para todos los chilenos? No hay tenemos que- contacto en con mi la, opinión, no hay tenemos que contacto con la prohibir las redacción, donaciones Francisco. Y ya regresamos. No se vayan. Gracias, Gustavo Manén, de la redacción. Seguimos aquí en Hola Chile junto a Francisco Vidal, junto a Marco Kremerman, analizando quiénes son las personas que están tras el financiamiento de las candidaturas primarias de presidenciales. Y hay nombres, aquí aparecen, como decía la Juli, nombres que aparecen en esta campaña y en la de Joaquín Lavín, como la de Sandro Solari, ¿cierto? Uno de los controladores del grupo Falabella. Claudio nos decía, aquí es rara esta cuestión, ¿cómo se hace más transparente? Francisco Vidal, ¿cómo lo hacemos esto? Que don Francisco decía el 2003 vinimos a limpiar esta cosa. Y la derecha ¿Cómo la no nos pasó limpiamos? los No nos votos. dejaron porque teníamos que transar, como Sí. siempre, que eso tiene razón. ¿Cómo lo limpiamos? Eliminamos el aporte de las empresas. Sí. Perfecto, pero me queda el aporte No, de la no, no, persona no, natural no se que genera eliminaron. el mismo efecto. El aporte de las empresas se eliminó ahora, después de Penti y Soquimich. Ya, Claro. pero igual se eliminó y en teoría con eso limpiamos el tema. Y yo no veo que no hay nada limpio aquí, porque si no es la empresa, el dueño de la empresa es el que le está poniendo la lucas al candidato. Entonces, ¿por qué no vamos por una transparencia real? Eliminar el aporte de los privados, les ponemos una cantidad de lucas, pero reales. 15 millones, 10 millones de pesos y Pero, con eso juegan. Punto. Claudio, sí, mira, mi opinión, viendo estos números, no de ahora, con la legislación actual, se produce un desbalance. Es independiente si la plata sirve más que antes, igual que antes. ¿Vamos? Pero se produce un desbalance porque en esta elección del domingo, los dos candidatos de la izquierda, 90 o 100 millones entre los dos. Sí, 120 llegaron. 120. ¿Ya? 120. Y los cuatro candidatos a la derecha, 900. Sí. O sea, basta enseñarle en un jardín infantil que ahí hay una diferencia, ¿no? Sí, pues. Independiente que la plata está demostrando que no necesariamente se traduce en voto. Claro. Exactamente. ¿Ok? Sí. Si no, la lista del pueblo no la ha sacado ninguno. Totalmente. ¿Ya? Pero como uno tiene que funcionar como sistema y no por la casualidad o la... Yo creo que lo que hay que avanzar es prohibir las donaciones de personas privadas, salvo montos mínimos, 100 lucas, 50 Claro. lucas, 10 lucas. Exacto. ¿Estamos? Y dejar que el Estado financie las campañas por la vía de lo que ya existe.
Fíjate que hoy día el aporte del Estado a los partidos es 600 pesos por voto obtenido en la última elección. Sí. Y más o menos 1.400 pesos por voto obtenido en la próxima elección por cada candidato. ¿Me siguen? Sí. Y con eso basta. Agréguenle además que hoy día las campañas son necesariamente más baratas, porque también se legisló en reducir los espacios de propaganda. Don Francisco, para entenderlo mejor, que soy medio lentito para la matemática, cuando usted me habla de las campañas futuras, La de noviembre. me paga 1.400 pesos por voto. Obtenido. ¿Eso quiere decir que el CERVEL me pasa las lucas a mí para yo hacer campañas con los eventuales 1.400 votos? Lo que pasa es que hay dos maneras. Voy a explicar. Sí. Hay dos maneras. A ver. Ya, uno sumonte que es candidato. Ya. Vamos con usted. Ya. Vamos con No quiero, pero me están jodiendo. no llegó al Sumonte final. que ¿Cómo le pegáis la herida? Pero Está ¿cómo le recién haces, cicatrizando la herida Aldo y le venía a Muñoz? pegar. Si el hombre es duro, el hombre está resistente, vamos. no sé, todavía resisto. Mira, vamos a suponer que uno es candidato en Santiago. Ya. ¿Ok? Entonces, y tú dices senador por Santiago para salir a lo menos unos 250.000 votos, multiplícame 250.000 por 1.400. Perfecto, gracias. 250.000 por 1.400. 1.400, 350 millones, jefe. Entonces tú vas a un banco y le dices al banco, yo soy al Banco del Estado normalmente, le dices voy a ser candidato, calculo yo que voy a sacar 250.000 votos, el banco mira las encuestas seguramente, la unidad de riesgo, y dice, ya, ¿sabe qué malo? Voy a pasar 250 nomás. No creo que usted saque 250.000 votos, o sea, saque 180.000 y te da un crédito. Ay, ¿te pasa contra? No te pasa. O sea, a ver, te da el crédito, Te da las lucas. las lucas, pero ese crédito se paga con la plata que le devuelve el servicio electoral, no al candidato, directo al banco. Ya, pero ¿y usted queda como garante de ese crédito? O sea, ¿usted firma el Que es lo que le pasó natural? a Catalina Parot, que pedía ayuda a los representantes de Chile Vamos, los partidos, que le ayudaran a pagar esta deuda, porque ella lo que postulaba era que iba a tener muchos Más votos, pues. Por eso pidió un crédito en el Banco Estado por 700 y tantos millones de pesos, y la verdad es que cuando se dio el resultado de la encuesta, o sea, de la encuesta De de la la votación. elección, no le alcanzaba por ninguna parte para pagar estos 700 Ese y crédito, tantos. ¿te sigues? Sí. Ese es el sistema. Exacto, o sea, sistema crediticio. Perfecto. Claro, Ya. entonces, ¿Algo más? este fue un gran logro del 2003. Claro, lo que pasa es que hay que perfeccionarlo y después hay que preguntar a los chilenos si quieren, entre todos los chilenos, financiar la política, sin los partidos. Bueno, que sin- perdón un sin poquito, estos que desacuerdos. No sé si les va a si el gustar. Estado, que nos representa a todos, no financiamos la política, la alternativa no es que no haya política, Claro. sino que la política la financian solo los ricos. Exactamente. No, en eso estoy de acuerdo contigo. Mira, vamos a la siguiente lámina, ficha gráfica, el candidato Gabriel Boric. Ahí está. La candidatura de Gabriel Boric recibe más Esto de es como el hogar de Cristo. 56 millones al 9 de julio. Entre sus principales aportantes se encuentran María Fontecilla, Giorgio Jackson, Antonia Rosas y Osvaldo Torres. Marco. Así es. ¿Cierto? Acá habría que agregar los 85.000 pesos que explicamos al comienzo de su partido, que recibe para las campañas primarias el partido directamente a través de un aporte propio, que es Convergencia Social, pero estamos hablando de casi 57 millones de pesos. El aporte más importante es de 4 millones de pesos de María José Fontecilla, agregada cultural en Argentina, y después aparece el diputado Giorgio Jackson con 3 millones de pesos y una serie de nombres. Y aquí viene lo interesante, que es muy parecido a lo que vimos con el caso de Daniel Jaue, y esto no pasa en las primarias de Chile Vamos, que en general no son aportes tan sustantivos. Aquí hay solo 4 aportes sobre 1 millón de pesos, a diferencia de Sichel, Briones, etcétera. Y aparecen 317 aportes sin identificar, que no quisieron hacerlo público, que son aportes con montos más bajos, por 17.585.000 pesos, y 770 aportes por valores inferiores a 200.000 pesos. ¿Es idea mía o Gabriel Boric es el que más recibió aportes de más pequeños, pero en más cantidad de gente que decidió aportar? Así es, ¿cierto? Si uno suma, estamos llegando a más de 1.100 aportes individuales en el caso de la candidatura de Gabriel Boric, y después
después viene Jadwe también con un número importante. Acá estamos hablando de que estos 770 aportes suman 25 millones. Entonces, si nos acordamos de Sichel, cuando el dueño del grupo Primus Capital, no sé si recuerdan, Raimundo, con su señora, que aportaban 14.567.000 pesos, esa suma daba 29 millones de pesos, 2 personas. Sí. Aquí 770 personas aportan menos de esas 2 personas, 25 millones. Entonces hay una reflexión interesante que hacer. De alguna manera, la forma del modelo chileno, que es un modelo altamente concentrado, lleno de oligopolios, cuando se permite este tipo de financiamiento que tiene transparencia, ahora podemos saber quién es, pero se refleja en las candidaturas y por tanto si los grupos económicos le apuestan a sus ideas, ¿no?, y a cierto tipo de candidatura, vamos a tener también política oligopólica, ¿no? Y es por eso que es tan importante, por ejemplo, reestructurar el tipo de financiamiento y que sean aportes bajos, aportes ciudadanos, por ejemplo, el tope que sea 100.000, 50.000, eso se podrá conversar, ¿no? Porque efectivamente aquí tenemos una campaña ciudadana aportando de 5 lucas, 10 lucas, igual en el caso de Daniel Jadwe y Gabriel Boric. Ahora, lo que llama la atención en el caso de Gabriel Boric es el aporte que hace su partido a su campaña, 85.000 pesos. Claro, porque Convergencia Social tiene 1, 2 o 3 diputados nomás. Renovación Nacional puede aportar con 200 millones porque tiene 36 diputados. Claro. Tiene que ver con la elección ¿Y por qué anterior. la UDI no aporta parlamentaria. nada, Joaquín Lavín? Bueno, una buena pregunta en una de esas porque lo considera un socialdemócrata. Tú vaya. Oiga, Es raro, además, ojo, ¿eh? Tampoco le aportan a Lavín los que tradicionalmente eran sus financistas. Hubo cambio ahí, ¿ah? ¿A dónde se fue la plata de Lavín, Francisco? ¿Dónde se fue la plata que generalmente iba a su candidatura? Bueno, la derecha tiene 4 Candidatos. corceles. 4 opciones. vertientes. ¿Se concentró principalmente en Sebastián Sichel? Bueno, Sichel, Bueno. si tú analizas cualitativamente las donaciones, entre Sichel y Briones captan parte de los grupos económicos, de las personas integrantes de los grupos económicos. Exactamente. Mira el problema que yo veo en el sistema. Si diéramos por presidente, sale presidente el señor Boric. Muy bueno, muy clarito. El caballero y nombra como embajadora o ministra de Relaciones Exteriores a la María Fontecilla. Me sonaría feo, me suena feo. Entonces eso es lo que me parece que aquí donde se ensucia la cosa, don Francisco. Claro. Hay como regularlo. Claro. Pero hay como regularlo porque es un buen punto el de Ya, Claudio. pero Francisco, tú te caracterizas por ser honesto. Sí, Acá pues. siempre no hay almuerzo gratis en la política, no hay aporte. En la vida. Ni en la red tampoco. Y en ninguna parte. En la vida. Por eso yo no No, almuerzo. Marco. Por eso no nos han invitado. Porque no nos han invitado a nosotros, No, por eso no nos todavía invitan a almorzar. Aquí tampoco hay almuerzo gratis. Te digo al tiro. En la vida no hay almuerzo gratis. Usted no cree cuando lo invitan a almorzar. Por eso, Ahora, no hay La diferencia almuerzo, es que no hay la comida. política ¿Cómo es se como devuelven una- las manos? Está al aire, está el pescado ahí detrás de la vitrina. A ver, yo creo que hay que seguir viendo fórmulas no solo de transparentar más, sino que de cerrar la brecha. O sea, que el billete no siga dominando, como en los 200 años de historia de Chile, la política. Ya, pero en este El caso auténtico puntual. pez en el agua. El congro, hablando de congro en el agua, Francisco Congro en el Vidal. agua. Pero espérate un poco, ¿cómo se asegura la sociedad chilena de que María José Fontecilla, que está en su legítimo derecho a poner 4, 5, los millones que sea, pone 4 en la candidatura de Gabriel Boric? Gabriel Boric se convierte en el próximo presidente de Chile. ¿Cómo garantizamos de que ella no va a verse beneficiada por esos 4 millones de pesos? Que es la sospecha Bueno, de eso muchos queda, chilenos. eso queda más bien a criterio del que designa posteriormente. Ya, ¿podríamos limitar eso legalmente? ¿Podríamos hacer una ley que diga, ok, si usted va a poner más de 1 millón de pesos en una campaña, usted después no puede verse vinculado laboralmente al gobierno? Buen punto. Ya, yo te voy a hacer otra pregunta. Con tu experiencia Oye, en ¿les dos cuento algo? gobiernos, Por mis opiniones en la tele me acaban de suspender la cuenta en Twitter. me estás molestando. ¿Por No, tus me opiniones en suspendieron. televisión? Sí, porque como no sé a que no les molesta las cosas que digo, me suspendieron la cuenta en Twitter, sí. ¿Pero quién te suspende la cuenta en Twitter? ¿Twitter? No sé, me acaban de avisar, me dice Claudio, estamos escribiendo y tienen la cuenta suspendida. Y me acabo de meter y su cuenta está suspendida, Y Pero por eso- esas cosas me la acaban de suspender ahora. Pero espérate, eso lo suspende Twitter. Sí, me imagino, no sé qué habrán hecho, no sé qué pasó. Realmente una lata, pero es porque parece que a alguien no le gusta que opinemos tan clarito. Muy bien. Muy bien. Porque usted Siempre te participó escucha. en 2 gobiernos. Sí. En sus 2 gobiernos también estuvo dentro de cuando empezaron a recaudar dinero. Sí, claro. Por supuesto. ¿Tuvo que pagar favores? No, pero... Pero te lo pidieron. Sí, claro, hay unos desubicados que dicen, mira, como yo ayudé, ahora me toca a mí.
Así es la vida. Entonces la prueba de la blancura no está en el que pide que un descriteriado si una vez que abortó. Claro. La prueba de la blancura está En el electo. en el electo. Claro. Y por lo menos mi experiencia con Lagos y Bachelet, que en ese sentido, impeque. Ya. Oye, Oye, pero antes de irnos, ¿Qué pasa? porque parece que viene otro tema. No, pero ¿qué pasó? Es que sería importante explicar el voto del domingo. Pero sí, pero vamos a ir a eso, entonces, si tú me dejáis conducir. Oye, gracias gratis, Marco Kremer. y gratis. Y gratis. Gracias Marco Kremerman Perdón. por haber venido al programa del día de hoy. Siempre un gusto tenerte con Oye. nosotros. A saludar a la gente de la Fundación Sol. Muchas gracias. Un lujo como siempre estar contigo. Gracias. Gracias Marco. Gracias, Marco.